Hoy vamos a hablar sobre la retinopatía diabética, o sea, cómo influye la diabetes en el ojo, ¿no? También afecta al riñón y los vasos periféricos. A nivel del ojo, generalmente produce una microangiopatía. Puede producir también o afectar también a los grandes vasos, pero en general produce microangiopatía. Afecta a las arteriolas precapilares, capilares y vénulas. ¿Cuáles son los factores de oclusión? ¿Por qué se va cerrando el lumen del vaso? Se produce un engrosamiento de la membrana basal. Es uno de los factores. Otro es que produce una lesión de las células endoteliales. Hay una alteración de los hematíes. ¿Qué son los hematíes? Los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos están alterados, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué transporta el glóbulo rojo? Oxígeno, nutrientes. Entonces, si hay una alteración del glóbulo rojo, en este caso disminuye el transporte del oxígeno y además se presenta un aumento de la agregación plaquetaria. Entonces, si hay una disminución de oxígeno, se produce hipoxia. La hipoxia lleva a la isquemia. ¿Qué es la isquemia? La carencia de oxígeno. Es la falta de perfusión de un tejido. Y la isquemia, en el caso de la retinopatía diabética, va a ocasionar la formación de AMIR. ¿Qué son los AMIR? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esta abreviación? AMIR. Anomalía microvascular intrarretiniana. ¿Ya? ¿Y qué significado tiene? ¿Qué será eso? ¿Es como una tortuosidad o es un camino diferente, un cambio de rumbo del vaso, de la arteriola a la vénula, para no pasar o para evitar el hecho que no está perfundido? ¿Ya? Eso es el AMIR. Y cuando empiezan a formarse AMIRs, hay la posibilidad o hay el riesgo en una retinopatía diabética de formar los neovasos. ¿Ustedes creen que los neovasos son buenos? ¿Será algo bueno para la retinopatía diabética? No. ¿Por qué no? Porque van a ser frágiles. Exacto. Estos vasos, a pesar de que dice neovasos, parecería que son nuevos, serían buenos, pero sin embargo estos son vasos frágiles, y si son frágiles, ¿qué sucede? Se rompen y tienden a producir hemorragias. ¿Ya? Ese es el riesgo de que ocurra todo esto debido a esto. ¿Ya? Eso es por un lado. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de barreras? Existía la barrera hematorretiniana. ¿Quién tiene un lapicero? La barrera hematorretiniana externa y la interna. ¿Quién se acuerda a qué nivel se formaba la barrera hematorretiniana externa? ¿Dónde estará? ¿Se acuerdan de la retina? ¿Sí? ¿Cuántas capas tenía la retina? 10. La primera capa de la retina, Epitelial. el epitelio pigmentario. Entonces, la barrera hematorretiniana externa está formada por la unión estrecha y firme de la zónula occludens y adherens del epitelio pigmentario. Y la barrera hematorretiniana interna está formada por la unión estrecha de las células endoteliales que recubren a los vasos. ¿Ya?
Lo que ocurre en la retinopatía diabética es que hay una disminución de las células endoteliales que están cubriendo los vasos, los capilares. Cubriendo a estas células endoteliales existen estas células que se llaman pericitos, que también disminuyen en el paciente diabético. Entonces, esto hace que se produzca la pérdida de la integridad de la pared vascular y en vez de ser una barrera, ya empieza a separarse y empiezan a filtrarse sustancias, solventes o solutos hacia la retina y producir, al romperse la barrera hematoretiniana interna y al producir un aumento de la permeabilidad, pueden empezar a producirse el edema retiniano y las hemorragias. ¿Ya? En general se dice que el edema macular que se produce en la retinopatía diabética es debido a esta ruptura de la barrera hematoretiniana interna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Doctora, ¿Llamar lista o pasamos una hoja? pasen una hoja, me he olvidado abajo en la sala de profesores en el hall. Tranquilos, calladitos. ¿Cómo se clasifica la retinopatía diabética? ¿Alguien sabe? En proliferativa y no proliferativa. La no proliferativa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Freddy? ¿Sabes? ¿Percy? ¿Qué características será para que se llame no proliferativa? Doctor. Y una característica grande para decir esta es proliferativa. Creo que es la proliferación de vasos. La proliferativa tiene una gran proliferación de vasos que compromete la región central del ojo. Se llama proliferativa cuando existen neovasos. Basta que existan neovasos para que la retinopatía diabética se clasifique como retinopatía diabética proliferativa. Y en la no proliferativa existen una serie de signos que los vamos a ver ahora. El primer signo detectable en una retinopatía diabética no proliferativa son los microaneurismas. ¿Ya? Estas son pequeñas dilataciones saculares a nivel de la pared de los capilares. Se presentan como puntos rojos en la pared del capilar. Luego se encuentran los exudados duros. La presencia de un exudado duro significa la presencia de lípidos, ¿ya? Que normalmente no debe existir en la retina. Luego pueden haber Hemorragias. hemorragias. Las hemorragias pueden ser puntiformes o pueden ser hemorragias en llama cuando están a nivel de las fibras nerviosas. ¿Ya? Y finalmente puede existir edema retiniano que puede ser localizado o generalizado. Ya cuando va avanzando la retinopatía diabética y hay signos. Bueno, lo que les mostraba en la anterior diapositiva era una foto. Esto ya es en un paciente, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Hemorragia? No, exudado duro. Exudado duro, porque es amarillento. Los exudados duros se caracterizan porque son de color amarillento, los bordes son bien definidos y a veces pueden confluir, o sea, pueden estar unidos. ¿Ya? Entonces, estos son exudados duros. Estas hemorragias puntiformes, ¿sí? Y aquí serían microaneurismas. A veces los aneurismas son tan pequeñitos. A ver, ¿cómo vemos
esto. ¿Con qué instrumento? El fondo de ojo. En un fondo de ojo, ¿a través de qué instrumento? Un oftalmoscopio, ¿ya? Directo o indirecto. Pero a veces el oftalmoscopio no nos permite visualizar los microaneurismas y se ven a través de un examen que se llama angiografía, ¿ya? Aquí, ¿qué serán? Los resultados duros. Los resultados duros y Hemorragias. ¿ya? Bien. Estas son ya hemorragias prerretinianas. Que ya es una etapa avanzada. Ahora les decía, cuando ya va avanzando y signos más que indican mayor gravedad, digamos, en el paciente, son estos que se llaman exudados algodonosos. Como ven, no son amarillentos, son de color blanquecino. Los bordes no son definidos. Los bordes no son definidos, son irregulares y significan ¿qué? ¿Sinónimo de qué? Los exudados duros ¿qué significa un exudado duro? Miramos en el fondo de ojo. Exacto. Y un exudado algodonoso significa un área de isquemia. Entonces ya nos está indicando de que la retina está sufriendo y puede llamar a qué? Y después, está bien, a los AMIR, que son anomalías microvasculares retinianas, y después de esto, Isquemia. neovasos. Neovasos. A los neovasos que pueden llegar a producir hemorragias graves en el ojo, ¿sí? Incluso a veces hay pacientes diabéticos que vienen y dicen, yo estaba viendo bien y de repente he perdido de forma súbita la visión. Ustedes van, hacen el ojo pupilar y no se ve nada, se ve oscuro. Y el paciente está visión cero. ¿Qué podría ser eso? También puede producirse un desprendimiento de retina. ¿Por qué mecanismo podría producir un desprendimiento de retina en un paciente diabético? Lo que produce la diabetes es una fibrosis del vítreo. Ya el vítreo se fibrosa y por tracción, porque el vítreo está agarrado de la retina, por tracción puede producir un desprendimiento de retina y ser otra causa de una pérdida súbita de visión. ¿Ya? Pero en el caso que yo decía, en ese paciente con un DR, con un desprendimiento de retina, ustedes van a mostrar, digamos, la mano y el paciente puede ser que visualice la mitad de la mano superior, inferior, dependiendo dónde sea el desprendimiento. Pero en este otro caso que yo les digo, el paciente no ve nada y ustedes intentan hacer un ojo pupilar y está oscuro. ¿Qué creen que podría estar sucediendo? ¿Una hemorragia dónde? Una hemorragia vítrea, ¿ya? Producen una hemorragia vítrea. Las hemorragias vítreas en algunos pacientes pueden ceder, se pueden reabsorber en aproximadamente 2 semanas, pero en otros se debe realizar una vitrectomía para sacar el contenido de la hemorragia y ver qué ha sucedido y hacer el tratamiento posterior del paciente con diabetes, ¿ya? O de la retinopatía diabética. Doutora, seria uma vitrectomia? Vitrectomia. Bien. Esta será una retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. 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 ¿Por qué? Por conta de los vasos. ¿Dónde están los neovasos?
Entonces, ustedes ya saben, en el fondo de ojo, en el polo posterior, ¿qué estructuras existen? El nervio óptico y la mácula. Nervio Aquí, óptico. ¿dónde están los neovasos? El nervio óptico. En el nervio óptico. Muy bien. Entonces, los neovasos pueden existir a nivel de la cabeza del nervio óptico o en cualquier otro punto de la retina. ¿Dónde dirían en esta diapositiva que está en el otro punto de la retina? Periféricamente. ¿Ya? Aquí está la mácula. Entonces podríamos decir que está a inferior de la mácula y atemporal, ¿no es cierto? Podríamos decir de esa forma. Existen neovasos. Estas como marañas, como redes, son los neovasos. Entonces, en la retinopatía diabética no proliferativa, ¿qué signos encontramos? Los exudados. Exudados duros, Hemorragia. hemorragias, pueden ser puntiformes, se llaman Los microaneurismas. microaneurismas, hemos dicho, luego exudados algodonosos, ¿ya? Y también existen luego volvemos a esto, ¿no? ¿Qué ven de extraño en este cuadrante nasal superior? Tendo uma. Los exudados duros. Vemos los Aquí, líquidos. en este cuadrante nasal superior. Eu não sei se isso é um vaso, pero tendo uma forma meio rara. Exacto. Este es un arrosariamiento o un vaso en tirabuzón. Y ese es otro signo que puede presentarse en un paciente con retinopatía diabética no proliferativa. ¿Ya? Este vaso. Aquí igual, ¿se fijan? Aquí igual. El nombre tirabuzón. Tirabuzón o arrosariado. ¿Ya? Son vasos que están así o que tienen esta forma. ¿Ya? Bien, ¿qué más hay aquí? Exudados duros, que están ¿dónde? Está na mácula. Muy cerca a la mácula. Y además, Hemorragia. hemorragias puntiformes. Y ahora vamos a ver en relación a esto, y estos Algodonosos. algodonosos que significan isquemias. Entonces, este paciente sí necesita posiblemente hacerse una angiografía o una OCT porque puede ser que esté con una futura complicación y deformación de neovaso y necesita un tratamiento urgente. ¿Ya? Entonces, Doctora, ¿ese sería no proliferativo? ¿quién me habla? ¿Tú qué dices? Y no es proliferativo. No proliferativo. ¿Por qué? Porque no hay neovasos. Si hay neovasos, es proliferativo. ¿Dónde pueden estar los neovasos? O cualquier punto de la retina. Pregunta de examen. ¿Ya? Ya tienen uno. ¿Qué más hay aquí? Exudados duros, algodonosos, vasos en tirabuzón. Y los microaneurismas, ¿sí? Ya. Ahora, bueno, vamos a volver luego a esta para ver cuándo se debe hacer un tratamiento con láser, ¿ya? Y aquí se hace este cuadro nos va a servir para eso. Ahora, ¿cuándo se dice que el edema de mácula es clínicamente significativo y requiere tratamiento con láser? Cuando existen exudados duros o edema de mácula, que lo estamos representando con este círculo celeste, a menos de 500 UM o milímetros del centro de la mácula. O
cuando el edema de retina es del tamaño o superior a la cabeza del nervio óptico. Entonces ahí estamos en un edema macular clínicamente significativo y necesita tratamiento con láser. ¿Ya? Otra causa que necesite tratamiento con láser es lo que necesito. Primero, aquí habrá un edema macular clínicamente significativo. Está del mismo tamaño que el nervio. ¿Qué cosa? Está lá, el edema. Está casi del mismo tamaño que la cabeza del nervio. En esta foto es difícil ver el edema, pero aquí sí podríamos decir que el edema podría estar representada por esta parte. Si fuera así, sí sería un edema macular significativo porque, como dice Leonardo. sería más grande que la cabeza del nervio. Por los exudados sería un edema clínicamente significativo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Rosy. Sería por los exudados. ¿Qué clase de exudados son, Rosy? ¿Mm? Pero ya son de lípidos, se llaman exudados. ¿Sería un edema macular clínicamente significativo? ¿Por qué? Menos de 500 micras. Aquí está la mácula y aquí está más de 500. Entonces no es clínicamente significativo. Fíjense la distancia o en relación a la distancia. Doutora, la distancia solamente de la macro? De la mácula, de la mácula. Estamos hablando para el edema macular clínicamente significativo, estamos hablando en relación a la mácula. Doutora, mais ou menos, é mais ou menos quanto 500 micras de distância? Esta es más o menos la distancia. ¿Ya? Un diámetro de papila es 1.5, ¿sí? Media sería esta, ¿me entiendes? No importa que ustedes tengan totalmente claro eso, pero que tengan idea. ¿ya? Es como 0.5 milímetros, 500 micras. Más o menos, sí. 0 a menos o a 500 micras del centro de la mácula. El exudado duro o el edema de retina. El edema de retina se lo ve como un engrosamiento de retina. ¿Ya? Eso se ve a través del fondo de ojo o a través de un examen de un OCT o de una angiografía. Entonces ahí, cuando es clínicamente significativo, se hace tratamiento con láser. Doutora, e quanto está mais de 500? No, que se hace? no se hace tratamiento. Aquí, Ese es. este es, porque miren, los exudados están muy cerca, casi sobre la mácula, ¿sí? Entonces aquí sí se dice que es un edema macular clínicamente significativo, ¿ya? Ahora, la otra situación es cuando se hace una división y se divide en 4 cuadrantes y se pone la regla del 4-2-1. Cuando existen microaneurismas en los 4 cuadrantes, se aplica láser. Cuando existe vasos en tirabuzón en 2 cuadrantes, se aplica láser. Y cuando existe en un solo cuadrante AMIR, se aplica láser. Esa es la regla del 4-2-1. ¿Ya?
Bien, chicos. Eso Doutora, es. e quando não é clinicamente não se hace nada? No, pero a ese paciente se le hace un seguimiento. Todo paciente diabético se le debe hacer un control anual. Pero en este paciente, por ejemplo, digamos que no tiene un edema macular clínicamente significativo, que los exudados están lejos, pero que tú estás viendo incluso menos que estos. Pues, has visto este exudado algodonoso y este vaso en tirabuzón, no lo puedes dejar un año, porque él puede hacer una hemorragia, puede hacer en cualquier momento una hemorragia vítrea, puede formar neovasos, porque ya tienes un área de isquemia, ¿no? Entonces eso puede llamar a la formación de neovasos y producir hemorragias. Entonces, o este neovasos. controle hasta ser clínicamente... Si yo veo un paciente así, lo controlo en unos 2 meses, le pido unos CT, le pido una geografía, ¿ya? Incluso tal vez ya se puede pensar en poner un Avastin que se pone vía intravítrea. ¿Qué es el Avastin? Es un inhibidor del crecimiento endotelial que evita en cierta forma el crecimiento de los neovasos. Listo, chicos, hasta aquí es retinopatía diabética, hasta aquí va a ser el examen, ¿ya? Ahora, hoy quería hacer el trabajo práctico.